En este momento voy para la Plaza de Bolívar, que debe encontrarme con un invitado muy importante y a mí me interesa que usted sepa lo que él sabe, porque es un abogado. Y les cuento, el tema es crucial. Vamos a hablar de las cárceles en la ciudad de Manizales, de esos lugares donde llevan la gente detenida de paso por unos tiempos y terminan quedándose violando todos los derechos hasta 8 meses. Vamos a hablar de todas las violaciones que comete el mismo Estado contra las personas detenidas, hayan cometido o no hayan cometido un delito, pero ellos también tienen derechos y no pueden ser vulnerados. El único derecho que se les quita cuando usted comete un delito es privarlos de la libertad. Pero es importante porque uno no sabe cuándo puede llegar un caso de esos a un familiar, a un conocido. Nadie es ajeno de que se presente un caso donde desafortunadamente llegue usted o un familiar a las cárceles, en este caso de la ciudad de Manizales. Es responsabilidad de la alcaldía de la ciudad de Manizales, es responsabilidad de la gobernación del departamento de Caldas, es responsabilidad del Estado velar por mejores lugares para que estén allí los detenidos, pero se violan todos los derechos. Los invito a que me acompañen a la Plaza de Bolívar, allá que debe encontrarme con mi invitado el día de hoy. Y aquí está, el hombre cumplió la cita como siempre lo hizo cuando estuvo como personero de la ciudad de Manizales. Bienvenido, primero que todo, ¿cómo le ha ido? Bueno, un cordial saludo para ti, Ariel, y por supuesto para todos quienes nos ven en Reporteros Primer Punto. Cortico, ¿qué está haciendo? Porque es que la ciudadanía me pregunta, venga, ¿y qué se hizo nuestro expersonero? ¿Qué está dedicado ahora? ¿Cómo la cosa? Contémosle a la gente porque es importante. Bueno, ahora continuamos estudiando, continuamos capacitándonos precisamente para volverle a servir a la ciudad y también asesorando a algunas entidades públicas y privadas. Por lo pronto, insisto, quiero que los manizaleños sepan que no los hemos olvidado, que continuamos muy pendientes de la ciudad y que por supuesto continuamos aportándole desde el conocimiento que adquirimos en esta institución que representamos en su momento, que fue la Personería de Manizales. Y como lo había dicho, o anunciado mejor al inicio, pues esto se trata de socializar, de enseñarle a usted sobre todo que comprendamos un poquito las obligaciones que tiene el mismo Estado, en este caso incluida la gobernación y la alcaldía de Manizales en temas que tienen que ver con cárceles, centros de detención y todo lo demás, porque es preocupante. Vamos a hablar de esto. Usted puede tener un familiar, un amigo, un vecino, alguien que conoce que está lamentablemente por algún error, porque somos seres humanos, en un lugar de estos y hay que entender que ahí también hay derechos. Empecemos por eso. ¿Pierden los derechos las personas que están detenidas, sí o no? La respuesta es no. El único derecho que no se pierde, porque después puede ejercerse, pero sí se limita, es el derecho a la libertad, porque por supuesto hay una restricción en su derecho a la libertad porque deben permanecer en un centro penitenciario, pero el resto de los derechos, todos los derechos que tiene una persona quedan intactos y deben garantizarse por parte del Estado en este caso. ¿Quién es quien ejerce la tutela de las personas privadas de la libertad? Se ha observado en la ciudad de Manizales, quizás como en otros lugares, también de la geografía colombiana, que hay hacinamiento, permanece. Usted estuvo en la Personería de Manizales y cuéntenos en breve, ¿hay hacinamiento? ¿Hasta qué punto y dónde? Y hablamos ahora de unas cifras que inclusive usted dejó consignadas en esa, yo llamo obra tan maravillosa de PEMA, que ayuda mucho, no solo a la prensa, sino a las administraciones nuevas. Sí, hay hacinamiento. En este momento tenemos varios establecimientos penitenciarios. 2 que son centros carcelarios, el centro carcelario de hombres, que en este momento presenta un hacinamiento de alrededor del 100%, ya que allí pueden albergarse alrededor de 600 personas y hay más de 1000. También en el establecimiento de mujeres tenemos un hacinamiento de alrededor del 25%. Y bueno, esto mismo sucede en los centros transitorios, 2 centros transitorios que hoy funcionan para albergar a esas personas condenadas y sindicadas, pero también a aquellas que hoy están esperando una decisión judicial. En la estación Manizales hay un hacinamiento de alrededor del 200%. Y en la UPPL, que queda en el barrio San Joaquín, como es conocida, alrededor de un 50%. Es decir, en los 2 establecimientos carcelarios, pero también en los centros transitorios hay hacinamiento. Y este hacinamiento no va a parar en la medida en que no se construya un pabellón de sindicados que hoy ya debe cumplirse por parte de la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, la USPEC y el IMPEC. Había una acción
que en este momento todavía está ahí, donde obligaba a construcción de ese nuevo pabellón para evitar el hacinamiento, y cuándo se va a cumplir o qué se sabe de ello? ¿Qué hizo en ese momento PEMA, o sea, la personería de la ciudad de Manizales, hasta el año anterior? Sí, es una acción que ya tiene varios años, que de hecho debió haberse cumplido en el año 2021. De hecho, en el 2021 nosotros interpusimos un incidente de desacato porque considerábamos que había un incumplimiento por parte de los actores que acaba de mencionar. Esto es la gobernación, la alcaldía, el IMPEC y la USPEC. Sin embargo, el juez consideró que no había incumplimiento porque habían algunos avances. Digamos que sí, hay algunos avances. En este momento, al menos, ya se logró algo muy difícil, que era ponerlos de acuerdo. Hubo varias reuniones, varias verificaciones en donde la USPEC y el IMPEC, por ejemplo, no definían cuál era el posible lugar en donde podía existir ese pabellón. La gobernación de Caldas y la alcaldía no definían de manera clara los presupuestos y cuál era la participación en este caso, y especialmente presupuestal, que se debía tener para esto. Entonces, hoy ya se logró algo, y es que, por ejemplo, la USPEC es quien asesora técnicamente dónde puede quedar ese pabellón y qué condiciones debe tener. Perfecto. El IMPEC, por ejemplo, debe tener claro cómo va a funcionar, es decir, cuántos guardas debe tener, qué lugares debe tener, y la gobernación de Caldas y la alcaldía deben generar el recurso para que se pueda construir este pabellón. Muy importante lo que nos cuenta, pero hagamos de cuenta no, somos ciudadanos, y de una u otra manera pues nos vemos afectados cuando hay dolor ajeno, inclusive no solo de las familiares de las personas que están detenidas, sino también de las mismas personas que están allí detenidas. Sigue el hacinamiento, sigue lugar estrecho, sin espacio, en fin. Comencemos como enumerando cuáles son, para que la gente entienda, la vulneración en derechos que se ven sometidos los detenidos cuando hay hacinamiento, cuando ya no cabe uno más. Bueno, la vulneración es mucha, porque primero, el enfoque que tiene nuestra política de seguridad, nuestra política carcelaria, es de resocialización. Cuando hay hacinamiento, no hay lugares para que las personas puedan ejercer esa resocialización a través del trabajo, a través de la educación. Entonces partamos de ahí, de que con ese hacinamiento, pues no solo no hay espacio, sino tampoco hay el personal suficiente para adiestrar o para capacitar o para ofrecer ese trabajo a estas personas privadas de la libertad. Esto se da de alguna manera en los establecimientos penitenciarios, tanto de hombres como de mujeres, pero es completamente nulo en los centros transitorios. Es decir, allá en los centros transitorios, si no hay nada de educación ni nada de trabajo. Eso por un lado. Entonces, ¿cuál es la función o cómo está eso allá, llamémoslo lugar de paso? ¿De qué se encargan ahí de velar por derechos y todo lo demás? ¿Qué se le garantiza o es cero por ahora, solo guardarlos? Básicamente es simplemente custodiarlos, por supuesto, darles la alimentación que proviene del IMPEC. Sin embargo, a veces esa alimentación incluso no llega en adecuadas condiciones por el traslado. Pero de resto, más que cuidarlos, albergarlos y también generarles alimentación y algunas veces visitas, de resto no hay ninguna garantía de derechos para este tipo de personas. ¿Y qué tiempo están ahí o cómo es la cosa? Eso es lo preocupante, porque es que allí solo podrían estar durante el término de 36 horas. La ley dice que solo pueden estar 36 horas y allá hay personas que incluso a veces completan un año estando allí. Pero ¿por qué precisamente son solo 36 horas? Porque allá no existen las condiciones para albergar a una persona por largo tiempo. Entonces, si hay una vulneración sistemática de derechos fundamentales en las cárceles, imagínate qué tipo de vulneración hay en los centros transitorios, en donde no hay casi nada de garantías. Es increíble, venga, pero figura jurídica, algo que pueda decir un momentico, que es que son 36 horas y no pueden estar meses allá detenidos sin que se les haga un juzgamiento como... Existen muchas figuras jurídicas. De hecho, cuando estábamos en la personería logramos hacer varias acciones de tutela en donde a través de las mismas se ordenaba el traslado de estas personas a la cárcel.
obviamente para llenar aún más de hacinamiento a la cárcel. Sin embargo, ese sí es un mejor lugar para que ellos estén, porque al menos allí hay otro tipo de condiciones, insisto, de trabajo, de estudio, también de recreación. Hay lugares para visitas conyugales, lo cual carecen los centros transitorios. Entonces, pese a que las condiciones no son las mejores en los centros carcelarios, sí es mejor que las personas estén albergadas allí. De una vez por todas, ¿qué es lo que pasa? Y pasa el tiempo, y lo único que sigue pasando es el tiempo, pero continúan ahí en esos lugares. Acá hay varios temas. El primero de ellos tiene que ver precisamente con nuestro sistema judicial. No hay suficientes fiscales, no hay suficientes jueces para que avancen los trámites. Un fiscal local, por ejemplo, puede tener alrededor de 800 procesos en su despacho, y esto, por supuesto, preocupa, porque para una sola persona con un asistente le resulta muy difícil tramitar de manera rápida esos procesos que adelantan. Asimismo sucede con las autoridades judiciales. Entonces, primero hay un colapso en el sistema judicial importante. Por otro lado, también en este momento hay dificultades en cuanto a los procedimientos que se vienen adelantando en el sistema judicial, pero adicional a ello también hay unas situaciones que tienen que ver con que hoy, por ejemplo, no hay otro tipo de medidas que de alguna manera suplan esa medida de detención preventiva. Es que hay algo importante que mencionar. A veces se da la detención preventiva y en ese mismo momento no hay un juzgamiento como tal de la persona. Y en ese sentido, pues lo que se busca precisamente es que haya un juzgamiento rápido y expedito para que se pueda trasladar a la persona a la cárcel. ¿Qué haría un familiar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué recursos puede agotar? ¿A qué institución puede ir? Bueno, hay varios recursos. Lo primero, obviamente, insistirle mucho al abogado de confianza que tenga esa persona o al abogado de oficio, que puede ser proporcionado por la Defensoría del Pueblo. Entonces, insistirle mucho para que los trámites avancen, para que el abogado esté muy pendiente de los procesos judiciales que se adelantan. Lo segundo, y esto ya es más para el traslado, puede acudir a la acción de tutela. La acción de tutela, como en este caso, va a proteger esos derechos fundamentales que están siendo vulnerados, en este caso, el derecho a la visita conyugal, el derecho a los familiares, el derecho a la recreación, el derecho también a la misma salud, a la salubridad, y por supuesto también un derecho muy importante que es el de redimir la pena, de que la persona pueda trabajar o estudiar o adelantar algunas de las actuaciones que permiten redimir pena. Entonces, al interponer una acción de tutela se va a lograr que se garanticen por parte de un juez esos derechos fundamentales. En ese sentido, pues pueden acudir a varias instancias, a la personería, a la Defensoría del Pueblo, o incluso un mismo familiar podría hacer una acción de tutela. Las acciones de tutela no son trámites muy engorrosos, simplemente lo que hay que demostrar en una acción de tutela es cuáles son esos hechos y cuáles son esos derechos vulnerados, y que sean derechos fundamentales para que un juez de la República tome una decisión a favor de esa persona. Hay datos, inclusive esta obra fue publicada en el año 2023 y hay datos importantes, yo los quiero dejar acá también registrados porque no podemos pasarlos por alto. Atención, Manizales y Departamento de Caldas. Hay un dato, por ejemplo, que dice que la estación de policía Manizales, barrio San José, hay una capacidad para 25 detenidos transitorios y a esa fecha habían 85, y me voy a saltar al establecimiento penitenciario y carcelarios de Villa Josefina. Ahí hay capacidad para 128 y terminan 171, pero ojo, ya lo había dicho o mencionado al inicio, y es en la cárcel de varones de aquí de la ciudad de Manizales caben, o hay capacidad mejor, de 620 detenidos, y hay 1066, hacinamiento, enfermedades, dormir en la celda, en el suelo, en el pavimento, unidades sanitarias no muy buenas, que digamos, en pésimos estados, mejor dicho, una cantidad de cosas que terminan afectando la misma salud de los detenidos. Tal cual. Yo he tenido la oportunidad de conocer todos los rincones del establecimiento penitenciario y carcelario, tanto de mujeres como de hombres. Particularmente el de hombres, primero es una infraestructura muy antigua que incluso hay algunos informes de la Unidad de Gestión del Riesgo que manifiestan que está en riesgo. Sin embargo,
pues no hay otro lugar para albergar a estas personas. Como tú dices, por ejemplo, en patios como el 1 y como el 2, uno puede advertir incluso a personas en el suelo. Pareciera, y la verdad uno se sorprende demasiado cuando ve ese tipo de situaciones, que incluso algunas personas pueden parecer que viven en la indigencia, en ese sentido, en un lugar que es tutela del Estado. Ahora bien, el tema de enfermedades, el tema de la salubridad, sí es muy importante porque eventualmente, como hay un hacinamiento, como hay tantas personas, especialmente se generan problemas respiratorios. Hay muchos problemas de TOC, hay también muchos problemas que tienen que ver con enfermedades respiratorias, y aquí es donde también podemos hacer un llamado, y es que hace falta muchas más jornadas de parte de la Secretaría de Salud, de tanto municipal como departamental, para atender esas situaciones, para vacunar a las personas, también para de alguna manera evitar cualquier contagio de enfermedades respiratorias. Enfermedades tan graves como la tuberculosis, por ejemplo, subsisten en lugares de tanto hacinamiento. Hay falta y ausencia también a veces de camas, hay falta de distintos lugares. Infortunadamente hoy en las cárceles a veces uno podría advertir que también se manejan estratos. Hay unas celdas que parecen están muy bien adecuadas, hasta a veces pueden tener televisores, pero hay otras celdas que no tienen nada y que carecen de todo ello. Entonces, por supuesto, debe haber una reorganización en cuanto al funcionamiento de las cárceles. Aquí yo quiero advertir algo, y es que digamos que la dificultad no es tanto del IMPEC, ni siquiera, la dificultad no es tanto ni siquiera tampoco de los mismos directores, porque hoy el IMPEC, por ejemplo, no tiene los recursos, porque todos los recursos se los maneja una entidad que se llama la USPEC, y la USPEC funciona en Bogotá. Aquí no hay nadie de la USPEC, en Manizales no hay nadie de la USPEC, y todo el direccionamiento, tanto financiero como administrativo, se realiza desde una ciudad capital que desconoce las realidades sociales de nuestra ciudad de Manizales. Es responsabilidad, dígame, corrijo, alcaldía y gobernación, desde luego arriba el Estado Mayor, digámoslo así, pero sobre todo alcaldía y gobernación, que si no hay plata inclusive deben de viajar con la maleta abierta para traer para ese factor. Le adelanto otra, revisando el plan de desarrollo de la gobernación de Caldas, vea, eso no existe, no existe. Y revisando, que lo tengo todo, el plan de desarrollo del municipio de Manizales, mejor dicho, no hay cifras. No hablan nada de cuánto se va a invertir, qué se va a hacer, cuánto valen los programas que se van a atender o se van a ¿No se tuvo en cuenta, por ejemplo, Memorias PEMA? Esto no se tuvo en cuenta, que es un insumo necesario, ni en salud, ni en educación, mejor dicho, en nada, y no hay valores tampoco, o sea, estamos perdiendo el año antes de empezar. Sí, Ariel, importante mencionar algo, y quiero hacerle de alguna manera apología a este libro que no habla de la gestión de Fernando Arcila. No habla, y tú lo has leído, y ahí no hablamos de que logramos, por ejemplo, salvar al INEN, o que logramos hacer el puente Vizcaya, o que logramos el tema de los trenes de Chipre, entre muchos logros que tuvimos. Ahí no dice nada de eso, porque eso para nosotros ya es historia patria, ya pasó, y ya lo que nos interesa, especialmente ahora ya como ciudadano, es seguirle aportando a la ciudad. Y por eso es que dejamos este regalo a la ciudad. Y hay varios temas, hay temas de salud, hay temas de tipo carcelario, hay temas incluso de educación, distintos asuntos que hoy los gobernantes pueden mirar, y que, por ejemplo, en sus planes de desarrollo hubiese sido importante que los hubiesen incluido. Y el llamado, porque Ariel, este libro está en varias partes de la ciudad de Manizales, se lo envié al alcalde, al gobernador, a todos los secretarios. Este libro, por supuesto, puede servir de consulta, porque aquí hacemos un escrito en prospectiva para los próximos 8 años de la ciudad de Manizales, algunas soluciones. Acá evidenciamos la problemática, pero también la alternativa de solución. Y por eso es como tú dices, hoy no hay mucha preocupación por parte de los gobernantes para atender este tema carcelario, para atender este asunto. Sin embargo, yo creo que todavía hay tiempo. Apenas están empezando estas administraciones, y yo confío en que ambas administraciones, quien tiene una obligación de acuerdo a la ley de crear esos pabellones para personas sindicadas, puedan cumplir
con esa obligación que demanda la ley, que demanda la Constitución, pero más allá incluso de cumplir una ley o de cumplir la Constitución, es garantizarle esos derechos a esos manizaleños y a sus familiares. Para eso es que son los servidores públicos, para servirle al público, para ayudarle a las personas. Y en este caso, estas personas que están privadas de la libertad, insisto, no solo únicamente están restringidos en el derecho a la libertad, pero en el resto de sus derechos no. Y quienes están llamados a garantizarlos son los servidores públicos.